Bueno, se va a grabar a partir de ahora, chicos. Les pido disculpas. Lo anterior no. Entonces, vamos a empezar con testículos, que son dos órganos ovoides, y son pares, y se encuentran fuera de la cavidad abdominal, ¿sí? Están cubiertos por un conjunto de cubiertas con forma de bolsa llamado escroto, ¿sí? Acá, en este testículo podemos ver acá arriba el epidídimo, que está pegado en el polo superior y va hacia atrás del testículo. Bien. El escroto mantiene ¿por qué los testículos están fuera de la cavidad abdominal? No por un capricho de la naturaleza, sino por una razón específica. Es que los testículos necesitan estar a menos temperatura que la temperatura corporal, ¿sí? El escroto mantiene los testículos a 1 o 2 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal. Por eso están fuera de la cavidad abdominal. Esto se debe a que los testículos son productores de espermatozoides. Y para realizar dicha función necesitan temperaturas por debajo de la corporal, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una causa de por qué los testículos están fuera de la cavidad abdominal. Necesitan menos temperatura. Y también ustedes habrán visto que en momentos de fiebre, donde la temperatura corporal aumenta, se tiende a colocar paños húmedos en la zona inguinal, ¿sí? En los pequeños, en los varones, en los niños, se intenta bajar rápidamente la temperatura para que no se vean afectados los testículos, ¿sí? En los adultos también. Yo les digo más por experiencia porque soy pediatra, pero es una de las causas por las que nos preocupamos porque no aumente la temperatura de los testículos, ¿sí? Porque si no, no pueden producir los espermatozoides. El escroto no tiene grasa y sus fibras musculares reaccionan con la temperatura, o extendiéndose o contrayendo la piel, ¿sí? Ustedes habrán visto, los varones, que cuando hace frío se contrae la piel del escroto y se elevan los testículos, y cuando hace calor se relaja y descienden los testículos. Eso lo hace por un reflejo, ¿sí? Los testículos están suspendidos por el cordón espermático y adheridos al escroto, ¿sí? Por los ligamentos escrotales. O sea, están suspendidos por ese cordón que veíamos que es el conducto deferente, que es el que llegaba hacia la parte abdominal, atravesaba el conducto inguinal, entonces está suspendido por ese cordón, pero está a su vez adherido al escroto por unos ligamentos. La formación de las gónadas comienza, acá antes que sigamos con testículo, el testículo tiene dos funciones, ¿sí? Una endocrina y una exócrina, es una glándula. La exócrina es lo que sale hacia el exterior, o sea que es los espermatozoides, ¿sí? La producción de espermatozoides. Y la endocrina es la producción de la hormona masculina, la testosterona. Y ya vamos a ver qué células produce cada una de ellas. Pero recuerden que es un órgano de dos funciones. Una exócrina, que es la producción de espermatozoides, y una endocrina, que es la producción de la hormona testosterona, que es la hormona que da los caracteres secundarios masculinos. La formación de las gónadas comienza en la 7ª semana del desarrollo fetal, ¿sí? En la pared posterior de la cavidad abdominal, y hasta hasta la semana 26, que desciende al escroto, ¿sí? Empieza a formarse en la semana 7, o sea, antes de los 2 meses de gestación, y hasta la semana 26 recién descienden al escroto. Durante el descenso, los testículos llevan consigo una extensión del peritoneo abdominal. ¿Sí? El peritoneo, si ustedes recuerdan, era la bolsita, o sea, el meso, que envolvía todos los órganos abdominales. Cuando el testículo que se formó dentro del abdomen, cuando desciende al escroto, se arrastra
ese peritoneo, viene envuelto en el peritoneo, y es el que compone lo que les decía hoy, una de las túnicas que lo envuelve, que es la túnica vaginal. Hay dos túnicas, la que trae arrastrada con el peritoneo, con el meso, que es la túnica vaginal, y después tenemos una más interna, que es la túnica albugínea. La túnica vaginal es una membrana serosa, dentro de la cual se invagina el testículo y el epidídimo. Como toda serosa, mesocerosa, presenta dos hojas, una parietal, una visceral, una que se pega al órgano y una que está pegada a las paredes. Los testículos además se encuentran en una cápsula de tejido conjuntivo de espesor poco habitual llamada túnica albugínea. Entonces acá tenemos la otra túnica que lo envuelve. La vaginal es una extensión del peritoneo. Como toda serosa tiene una hoja visceral y una hoja parietal. Lo cierra un epitelio plano simple. Y la albugínea, la otra túnica que recubre el testículo, es básicamente tejido conectivo. ¿Sí? Para que no se les complique ahí. Acá vemos una imagen, el escroto, la túnica vaginal y la túnica albugínea, ¿sí? El escroto es la bolsa que lo envuelve, acá tenemos piel, la túnica albugínea, y acá la túnica vaginal y la túnica albugínea es más interna. Hacemos la imagen. Acá igual, acá vemos la túnica albugínea, que es tejido conectivo, y adentro los túbulos seminíferos que componen el testículo. Entonces, vamos específicamente a eso. Cada testículo está dividido por tabiques de tejido conectivo, ¿sí? Que se proyectan desde la cápsula, que se proyectan y lo dividen en lobulillos. Hay en cada testículo alrededor de 250 lobulillos, que a su vez, los lobulillos serían estos, chicos, a ver. Así. Esto es un lobulillo y está rodeado por tejido conectivo. Cada uno de estos lobulillos tiene varios túbulos seminíferos, ¿sí? Los túbulos seminíferos están compuestos por un epitelio especial que se llama epitelio seminífero, o epitelio germinativo, o epitelio reproductor, ¿sí? Todos esos nombres, y que está rodeado por una lámina propia. Obvio, todos los epitelios están rodeados por una lámina propia. Acá tenemos una imagen de las células que están en el túbulo seminífero, que forman parte del epitelio, ¿sí? Está compuesto, a ver, vamos desde afuera. Acá estaría la luz del túbulo. Al túbulo seminífero lo vamos a describir como un órgano hueco, como un tubo. Acá estaría la luz, y acá vamos a tener la lámina propia con células intersticiales, vasos sanguíneos. Lo va a cubrir células mieloides, que tienen y fibroblastos, o miofibroblastos también, que tienen la capacidad de contraerse. Y la primera el epitelio germinativo es un epitelio estratificado, tiene varias capas, como la piel. La primera hilera, la que asienta sobre la membrana basal, esta sería la membrana basal, ¿sí? La primera capa son estas células redonditas y se llaman espermatogonias, que son las que van a producir las otras células, ¿sí? Luego tenemos otra hilera de células que se llaman espermatocito primario, que sería acá, 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 ¿sí? Después tenemos los espermatocitos secundarios, ahí, ahí. Y luego tenemos las espermátides. Después de las espermátides vienen los espermatozoides, ¿sí? Entonces, este epitelio está compuesto por espermatogonias, espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátides y espermatozoides, ¿sí? Acá apareció otra célula grande que se llama célula de Sertoli, que no tiene que ver con la formación de los espermatozoides como las otras, como las células germinativas, ¿sí? Estas son células de sostén. De sostén que dan sostén mecánico, metabólico, y que van a formar algo especial que se llama membrana hematotesticular.
que la función de esta membrana, o esta barrera hematotesticular, es la de que no contacte el contenido de la sangre con algunas de las células formadoras de espermatozoides. Ya lo vamos a ver con más detalle, ¿sí? Entonces encontramos células de Sertoli, células espermáticas, que tenemos espermatogonia, espermatocito primario, espermatocito secundario y espermátides, antes de llegar a los espermatozoides maduros. Y fuera de los túbulos podemos encontrar otras células que son muy importantes, que las vemos acá. Está fuera del túbulo. Este es el epitelio, esta es la membrana basal, la lámina está fuera del túbulo, ¿sí? Que son las células intersticiales o células de Leydig. Esta célula de Leydig, es la responsable de la secreción de la hormona masculina, o sea, es la responsable de los esteroides, que en este caso es la hormona masculina, que es la testosterona, es aquella que le va a dar los caracteres secundarios a los varones, ¿sí? Todo lo demás, la distribución del vello, la distribución muscular, ¿sí? Todos los caracteres sexuales secundarios. ¿Estamos hasta ahí? Entonces recordemos, hay 3 tipos de células importantes que tenemos que aprender acá. Toda el epitelio germinativo, que es desde espermatogonias hasta los espermatozoides avanzados, las células de Sertoli, que son de sostén y que forman la barrera hematotesticular, y las células de Leydig, que son las responsables de la secreción de la testosterona, que es la hormona masculina. Acá vamos a hablar un poquito de la célula de Sertoli. La célula es una célula epitelial, cilíndrica, que no se divide y está apoyada sobre la lámina basal. Son de sostén de los espermátides, que son los espermatozoides en desarrollo. Tienen un núcleo que puede ser triangular, ovoide, que puede estar cerca de la membrana basal o alejado. Si está alejado es plano. Si está alejado es ovoide o triangular, y si es plano está cerca de la membrana basal. Lo volvemos a ver acá para que se den una idea. Acá tenemos, esta es la célula de Sertoli y esta es la membrana basal, ¿ven? Asienta sobre la membrana basal. Acá esta es la célula de Sertoli y esta es la membrana basal. En este caso los dos son triangulares o ovoides, pero este núcleo está más alejado de la membrana basal y este está más cerca. Unidas por la zónula occludens, en 2 células de Sertoli se unen y, entre las membranas celulares y nexos y los espermatozoides en desarrollo. Esta unión, que no la van a entender así, pero ya la vamos a ver, es la que nos va a proporcionar la barrera hematotesticular. 2 células de Sertoli que se unen entre sí, forman la barrera hematotesticular. No se compliquen mucho con esta parte, estos son tipos de unión entre células, que pueden ser ocluyentes, pueden ser nexus, pueden ser canales, pero no hace falta que lo aprendan. Sepan acá que 2 células de Sertoli se unen para formar la barrera hematotesticular. Bueno, acá más o menos señala un túbulo seminífero, que tiene los espermatocitos, que tiene acá las células germinativas, que son las espermatogonias, acá en forma de triangulito las de Sertoli. Fuera del túbulo vamos a encontrar estas, que son distintas, ¿ven? Que son las células de Leydig. Dentro del tubo, solamente células, epitelio germinativo y células de Sertoli. Fuera del túbulo, que se llaman células intersticiales porque están fuera del túbulo, las células de Leydig, que son las que producen la hormona masculina testosterona. Acá igual. Acá esta imagen nos sirve mucho, que en la punta de la flecha vemos las células de Leydig. Estos son todos los túbulos seminíferos, ¿sí? Acá tenemos bien claras las espermatogonias y vamos viendo que van cambiando en espermatocitos primarios, secundarios, hasta que llegamos a los espermatozoides maduros. Bueno, vamos a hablar ahora de la célula de Leydig. Este es una imagen de más aumento, donde acá teníamos el túbulo seminífero, y acá vamos a encontrar la célula de Leydig. ¿Sí? La célula de Leydig tiene estos
vesículas como si fueran lipídicas adentro, porque produce hormonas esteroides, ¿sí? Son poliédricas, son grandes, contienen inclusiones lipídicas, como le había dicho, y secretan esteroides. Se inactivan más o menos a los 5 meses de la vida fetal. O sea, al principio está activa para la formación de las gónadas masculinas, luego a los 5 meses de la vida fetal se inactiva y vuelve a reactivarse en la adolescencia, en el comienzo de la pubertad, ¿sí? Cuando empieza el desarrollo, vuelven a activarse las células de Leydig y a mandar hormonas sexuales masculinas, que es la testosterona, para que cuando empieza a crecer, a desarrollarse, empiecen a tomar. Vieron que la distribución del músculo en la mujer y el varón es distinto, que la talla es distinta, o sea, la estatura, la distribución del vello, ya sea en el cuero cabelludo como en el resto del cuerpo. Todos estos son responsables de esta hormona masculina, ¿sí? Y acá vamos a hablar un poquito de lo que les había dicho recién. La barrera hematotesticular es muy, muy importante y está formado por un complejo de unión Sertoli-Sertoli, ¿sí? Una célula de Sertoli con la otra se une y esta con la que sigue y así forman una unión y forman una barrera. ¿Qué hace esta barrera? Aísla las células espermatogénicas, o sea, las que son las que van a producir espermatozoides, del sistema inmunitario, porque el sistema inmunitario puede desconocerla como parte del organismo y atacarlas, ¿sí? No se olviden que estas células, cuando ya se van formando los espermatozoides, tienen información genética, tienen ADN, entonces puede el organismo desconocerlas y atacarlas, ¿sí? Para que el sistema inmunitario no ataque a los espermatozoides en desarrollo, es una de las funciones más importantes de la barrera hematotesticular. Y la otra es también que no llegue, igual que veíamos la barrera hematoencefálica, la hematotímica, que no lleguen todas las sustancias de la sangre a los espermatozoides, que son las nuevas células. Porque, por ejemplo, las drogas, algunas drogas, algunos fármacos, el alcohol, si penetrara, si atravesara esta barrera, podría causar daño genético en el futuro embrión, si se produce. Malformaciones genéticas, síndromes congénitos, ¿sí? Entonces, la idea de esta barrera hematotesticular es tiene dos razones. Una, que el sistema inmunitario no desconozca los espermatozoides, y otra, que no llegue todos los elementos que hay en la sangre hacia estas células en desarrollo. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. Bueno, acá vemos otro esquema. En este esquema también vemos las células de Sertoli, cómo se unen y forman varios compartimentos, ¿sí? Las células de Sertoli vecinas se unen lateralmente por uniones estrechas que divide el túbulo seminífero en dos compartimentos e impide el libre paso de sustancia entre ambos. El compartimento basal se comprende en el espacio intersticial y los espacios ocupados por las espermatogonias. O sea, queda un compartimento solamente con la parte intersticial y las espermatogonias, que es la primera hilera de células. Y el segundo compartimento, denominado abluminal, incluye la luz del túbulo. El espacio se extiende dentro de las células vecinas desde la luz hasta las uniones estrechas. Este compartimento contiene espermatocitos, el primario, el secundario, las espermátides y los espermatozoides, ¿sí? Este es el compartimento el que estamos tratando de proteger. Bueno, terminamos entonces con el testículo. De esos túbulos contorneados, que eran los túbulos seminíferos, que tenían todo ese epitelio, las células de Sertoli y las células de Leydig,
va a haber una transición de túbulos seminíferos a túbulos rectos. De los contorneados pasan a rectos, ¿sí? Forman algo que se llama rete testi o red testicular. Las células de Sertoli, ubicadas en la porción distal de los túbulos seminíferos, pasa a epitelio cúbico. El epitelio de los túbulos seminíferos era un epitelio estratificado, especial, germinativo, ¿sí? Y ahora pasa a un epitelio cúbico simple que desemboca uniéndose a una red que se llama red testicular o rete testi, donde el epitelio simple cúbico solo posee una cilia y microvellosidades cortas. Quiero volver a una imagen a ver si se dan una idea de lo que les estoy diciendo, dónde está ubicado esto. Vamos a volver al principio, porque si no hablo muy en el aire y por ahí no se dan cuenta. Miren, todos estos lobulillos que habíamos visto al principio, con lo que describimos eran los túbulos seminíferos, que son todos estos túbulos que están contorneados dentro del lobulillo. Y luego pasa a ser lo que les estoy describiendo ahora, un tubo recto que se dirige hacia acá y forma esto que se llama, esta estructura que se llama red testicular o rete testi. Desde acá después va a haber conductos eferentes, ¿ven?, que van a llevar al epidídimo, porque vamos a describir cada uno de estos túbulos, ¿sí? Estamos describiendo ahora esto, la rete testi, después vamos a describir el conducto eferente, y después el epidídimo, pero quiero que se ubiquen de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces lo que describimos recién eran los túbulos que están dentro de los lobulillos, que son los que van a producir los espermatozoides. Luego se convierten en túbulos rectos, forman esta red que se llama rete testi, luego se transforman en conductos eferentes y pasan luego al epidídimo. Del epidídimo va a salir este otro túbulo, que es el conducto deferente, ¿sí? Volvamos a la descripción de todos estos túbulos. Estamos acá, ¿no? Sí. Esto ya lo habíamos pasado. Acá hablábamos de la rete testi, de los túbulos contorneados, pasan a túbulos rectos, que se dirigen cerca del epidídimo, y forman la rete testi o red testicular, que son túbulos rectos que tienen un epitelio cúbico simple. Pasan de un epitelio alto a un epitelio simple, que tienen una particularidad, que tienen una sola cilia y que tienen microvellosidades cortas. De ese rete testi, como les había dicho recién, pasa al conducto siguiente que les mostré, que es el conductillo eferente. Está tapizado por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Sus células altas tienen cilia y las bajas tienen microvellosidades, ¿sí? En esto se absorbe el líquido que se secreta en los túbulos seminíferos. Primer sitio de la vía espermática con presencia de músculo liso, ¿sí? Hasta ahora habíamos visto túbulos sin músculo, solamente teníamos el epitelio y una membrana basal y un corionolámina propia. Ahora este tubo tiene epitelio, membrana basal, corionolámina propia y músculo, ¿sí? Tiene una lámina circular a lo largo de todo el túbulo. En ellos el movimiento de los espermatozoides se da por contracciones de este músculo y las cilias que lo van arrastrando. ¿Qué quiere decir esto? Que el espermatozoide a este nivel no se mueve solito, no es móvil, no tiene la capacidad de moverse. Entonces lo va moviendo la contracción del músculo que tiene este túbulo y las cilias que lo van barriendo, ¿sí? Lo van dirigiendo en dirección hacia el epidídimo. ¿Estamos hasta acá? Solamente tenemos producción de espermatozoides, no tenemos líquido seminífero ni nada por el estilo, ¿sí? Espermatozoides que salieron de los túbulos seminíferos, pasaron a la rete testi, a los conductillos eferentes, y en este conductillo ya tengo músculo y tengo cilias que los van a ir moviendo a los espermatozoides. Todavía los espermatozoides a este nivel no se mueven solitos. Estos conductillos están revestidos, ya dijimos, por epitelio pseudoestratificado. Esto es repetitivo. Pasamos del conductillo eferente, como vemos acá, pasan a los conductillos del epidídimo, ¿sí? Al otro órgano que se llama epidídimo está compuesto también por túbulos o conductillos.
¿sí? ¿Cómo son los túbulos del epidídimo? ¿Sí? Tienen forma el epidídimo tiene forma de semiluna o de coma, que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Está apoyado sobre la superficie superior y posterior del testículo. Mide aproximadamente 7 centímetros de longitud. Y está compuesto por conductillos eferentes y conductillos propios del epidídimo. ¿Sí? Este epidídimo tiene un epitelio que se llama pseudoestratificado con heterocilios. Posee linfocitos intraepiteliales llamadas células de halo. Sus células tienen función tanto absortiva, absorben líquido de conducto seminífero y residuos de espermatozoides, como secretora, ¿sí? De glicerofosfato-colina, ácido salicílico, glucoproteínas, esteroides, y ayudan a madurar los espermatozoides. Acá en el epidídimo suceden dos cosas. Se absorben líquidos con residuos que fueron quedando, que no son útiles, pero también se secreta algunas sustancias que ayudan a que madure el espermatozoide, ¿sí? Está cubierto el epidídimo por músculo liso de espesor variable en sus tres partes, ya sea la cabeza, el cuerpo o la cola. Acá lo tenemos. Acá tenemos el testículo y ahí en la parte superior y posterior el epidídimo. Desde el epidídimo va a salir este otro túbulo que va a atravesar el conducto inguinal y se va a introducir a la cavidad abdominal, que se llama conducto deferente. ¿Sí? Estos chicos son órganos. ¿Sí? Se los describe como órganos. Órganos huecos. El conducto deferente es más largo, es el más largo de la vía espermática porque va desde la bolsa escrotal hacia la parte abdominal y se continúa, como dijimos, con el epidídimo, ¿sí? Entonces, de acá epidídimo, que continúa con el epidídimo y lo lleva dentro del abdomen, el conducto deferente. Asciende y llega a una parte y se dilata, y esta parte se llama ampolla. ¿Sí? Es un conducto que llega a un sector donde se dilata y forma la ampolla. El conducto deferente tiene un epitelio pseudoestratificado, acá vemos la luz, ahí tenemos su epitelio, cilíndrico con microvellosidades. Su luz es irregular, como vemos acá, ¿sí? Y posee una mucosa con pliegues longitudinales profundos causados por la contracción de su gruesa capa muscular. Miren la luz, ¿dónde está acá? Y miren la capa muscular, qué grande, tiene una gruesa capa muscular. Tiene una capa circular interna y una longitudinal externa. Por ahí tienen que ascender los espermatozoides desde la bolsa escrotal hacia la parte abdominal. ¿Para qué ascienden? Vamos a ver eso. Entonces el conducto deferente se ensancha, forma la ampolla, y luego tenemos otro órgano, la vesícula seminal. Son glándulas pares, también tubulares, alargadas, están situados contra la pared posterior de la vejiga. Su pared contiene una mucosa, una capa de músculo liso delgado y una cubierta fibrosa. Tiene un epitelio pseudoestratificado de células cilíndricas altas, no ciliadas, y células redondeadas bajas que se apoyan en la lámina basal. Secretan, acá tenemos la función de la vesícula seminal. Secreta un material viscoso, blanco, amarillento, que contiene fructosa. Fructosa es un azúcar, es un tipo de azúcar que es la que le va a dar la energía para que empiecen a moverse los espermatozoides. Es el sustrato metabólico principal del espermatozoide, ¿sí? También secreta aminoácidos, ácido ascórbico, prostaglandinas. Entonces, la vesícula seminal tiene la función de secretar el líquido seminífero, que es un líquido viscoso, blanquecino, amarillento,
y además de proporcionar el sustrato que necesita el espermatozoide para poder moverse, ¿sí? Que es un azúcar que se llama fructosa. Entonces, a partir de ahora, sí son móviles los espermatozoides, ¿sí? Acá tenemos una imagen de la vesícula seminal, ¿sí? Acá está la luz, con su mucosa y su capa muscular. Y tenemos otro órgano, la próstata. Es una glándula que está localizada en la base de la vejiga, como habíamos visto en el esquema anterior, rodeando la primera porción de la uretra, ¿sí? Por eso es que cuando hay problemas en la próstata, agrandamiento, patologías de la próstata, los primeros síntomas son urinarios, ¿sí? El paciente describe dificultad para orinar, orina entrecortado, tener que hacer fuerza para poder orinar, ¿sí? Porque esta glándula rodea la uretra, y cuando se agranda o se inflama, contrae la uretra y da síntomas urinarios. La uretra es el conducto que comunica la vejiga con el exterior, ¿sí? Por ahí va a salir orina. Pero en el caso del varón, como estamos viendo ahora, se comparte con el conducto eyaculador. La función primordial de la próstata es producir el líquido seminal que transporta los espermatozoides. Además, la próstata produce sustancia de defensa contra infecciones. En el hombre joven, la próstata normal tiene el tamaño de una castaña, como de una almendra, por si no conocen las castañas, y tiene un volumen de 15 a 20 centímetros cúbicos. Sin embargo, con el paso del tiempo se produce un aumento progresivo del tamaño, alcanzando habitualmente un tamaño entre 30 a 100 centímetros cúbicos. Compuesta por 30 a 50 glándulas túbulo-alveolares dentro de la próstata y glándulas túbulo-alveolares. ¿Se acuerdan cuando veíamos glándulas exócrinas que decíamos que la glándula mamaria era una glándula túbulo-alveolar y la próstata también es una glándula túbulo-alveolar? Está dispuesta en 3 capas: capa mucosa, que secreta su contenido directamente en la uretra, la capa submucosa y prostática principal. Estas dos capas, estas dos poseen conductos que desembocan en los senos prostáticos ubicados en la pared posterior de la uretra, ¿sí? O sea que vuelcan los contenidos en la uretra. Acá tenemos una imagen para que nos volvamos a ubicar, la vejiga, ¿sí? Acá tenemos la uretra, ¿sí? La vemos a la uretra acá. Esta es la vesícula seminal. Y acá tenemos la próstata rodeando todo esto. Estos datos curiosos nada más, les cuento algunas cosas nada más, esto no es tan importante. La próstata en un adulto está dividida en 4 zonas, una zona periférica, el 70% del tejido glandular es propensa a carcinomas, esta zona periférica. Es propensa a carcinomas. Carcinomas son tumores malignos de la próstata. El 25% glandular, citoplasma basófilo más prominente, con núcleos más grandes. Hay una zona de transición que contiene glándulas mucosas y es propensa a la hiperplasia, quiere decir al agrandamiento, que es la proliferación de las células parenquimatosas. Y tenemos una zona periuretral que contiene glándulas mucosas y submucosas. Bueno, acá estos son algunos de los componentes de la próstata. ¿Sí? Aporta antígeno específico de la próstata, fibrinógeno, zinc, no les voy a exigir que recuerden todo esto. Fosfatasas ácidas, ácido cítrico, espermina, magnesio. Esta es una imagen de la próstata. Cuando el líquido prostático se calcifica, se produce esta imagen que se llama calcaforito. Acá tenemos las glándulas túbulos alveolares de la próstata, con su epitelio glandular, cilíndrico.
y rodeándolo músculo liso. Entonces, si nosotros pudiéramos ver la próstata histológicamente, está compuesta por todos estos túbulos, que son las glándulas túbulos alveolares, que tienen un epitelio glandular y están rodeados por conectivo y músculo liso. Y luego tenemos las glándulas de Cooper, que son las glándulas uretrales. Estas pequeñas glándulas se encuentran en el diafragma urogenital, tienen el tamaño de un guisante, como si fuera un poquito más chico que un poroto. Y su función es secretar un líquido preseminal alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del semen en la eyaculación. ¿Qué quiere decir esto? Que estas son las glándulas que van a producir este líquido preseminal, que es un líquido transparente, que obviamente se secreta antes que el semen, y que lo que hace es lubricar toda la uretra, porque dado que se comparte con la vía urinaria y puede quedar restos de orina, y la orina es ácida, lo que hace este líquido es lubrica y alcaliniza, porque si tenemos la acidez de la orina podemos dañar los espermatozoides. Entonces lo que hace el líquido preseminal es alcalinizar y lubricar toda la uretra para que se produzca la eyaculación, ¿sí? A veces este líquido puede tener algunos espermatozoides. Contiene gran cantidad de galactosa, galactosamina, estas son azúcares, ácido galacturónico, ácido salicílico y metilpentosa. No se vuelvan locos con los contenidos, con las sustancias químicas que contiene cada una de las secreciones, que no les voy a exigir eso, ¿sí? Sí, recuerden los componentes, la estructura histológica y la función de cada uno de estos elementos, ¿sí? Entonces las glándulas de Cooper son las responsables, se encuentran donde, rodeando en la última parte de la uretra, en la parte abdominal, ¿no? Eran intraabdominales. Y son las que van a secretar una sustancia que es el líquido preseminal, que es alcalino y que va a lubricar toda la uretra y va a, digamos, contrarrestar la acidez de la orina. A ver si tengo una imagen para que vean dónde estaban las glándulas estas, las glándulas de Cooper. En la primera imagen se ve todo. Y vamos a resumir todo. Y cerramos. ¿Alguna duda que vaya surgiendo hasta ahora? Bueno, entonces vamos a ver todo, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que vimos. Testículo está compuesto por lobulillos. Cada generalmente tiene hasta 200, 250 lobulillos cada testículo. Cada lobulillo tiene varios túbulos seminíferos. Dentro de ese túbulo seminífero encontrábamos el epitelio germinativo o epitelio seminífero, que tenía varias células. Tenía una membrana basal, un corio, una lámina propia y el epitelio especial este. Este epitelio especial tenía las células espermáticas, que era espermatogonias, espermatocito 1, espermatocito tipo 2, espermátide y espermatozoide, y tenía las células de Sertoli, que eran células de sostén, que se unían unas con otras para formar la barrera hematotesticular. Por afuera del túbulo encontrábamos las células de Leydig, que son las células que producen la hormona masculina, la testosterona. Desde ese túbulo se convertían, había una transición y se convertían en túbulos rectos, cambiaban su epitelio de estratificado a cúbico simple o a cilíndrico simple, formaba esta estructura que es una red testicular o red de testi. Desde esta estructura partía otro túbulo, el conducto eferente, que también tenía un epitelio pseudo estratificado con una cilia y microvellosidades cortas, y que desde acá trasladaba el espermatozoide hasta el epidídimo. El epidídimo estaba compuesto por partes de conducto eferente y partes de conductos epidídimicos. Desde ahí salía el conducto. Hasta acá no era móvil el espermatozoide, dijimos, en el epidídimo se absorbían algunas sustancias de desecho y líquidos,
y después ascendía hacia el abdomen por el conducto deferente y lo hacía por la contracción del músculo. Acá en este túbulo, en el deferente, empieza a aparecer el músculo, ¿sí? Músculo liso, que se contrae y además también actuaban las cilias que iban barriendo. Tiene un epitelio pseudoestratificado ciliado, que va llevando, este túbulo se introduce por el conducto inguinal al abdomen y en su parte terminal se ensancha formando una ampolla, ¿sí? Luego de esa ampolla vamos a encontrar las vesículas seminales que van a volcar su contenido en el conducto deferente. ¿Que cuál era? Líquido seminal, fructosa sobre todo, entonces a partir de acá el espermatozoide es móvil. Luego llegaba hasta acá, hasta la uretra, y estaba rodeado por la próstata le aportaba también aportaba parte del líquido seminal, y le aportaba sustancias que hacían que el espermatozoide a esta altura sea fértil, ¿sí? Acá una pregunta que me suelen hacer, que voy a esperar a ver si me la hacen, y si no ya la aclaro yo. Continúa la uretra, esto ya es uretra, y acá, antes de introducirse al pene, dentro del abdomen todavía tenemos las glándulas vulvouretrales o glándulas de Cooper, que eran las responsables, como dijimos, de la secreción del líquido preseminal, ¿sí? Que lo que hacía es lubricar y alcalinizar toda la uretra, por si había restos de orina o si había quedado una sustancia tóxica, antes de que venga el semen por la eyaculación, ¿sí? Bueno, alguna pregunta más o menos con esto podemos resumir, pero tienen que describir esto, sobre todo el epitelio germinativo, la función de la célula de Sertoli, la función de la célula de Leydig, más o menos qué epitelios tienen cada uno de estos túbulos, tienen que recordar que este es el más largo, que asciende hasta el abdomen, y que tiene músculo. La función y medianamente la estructura histológica de la vesícula seminal, y de la próstata, que es una glándula túbulo-alveolar. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Qué dudas tienen sobre este tema? ¿No hay ninguna duda? Bueno, si no hay dudas, les aclaro algo por si les surge. El cáncer de próstata es bastante frecuente en los pacientes masculinos, sobre todo en los mayores de 40 años, que también requieren exámenes periódicos, así como habíamos hablado en el aparato genital femenino, los controles de Papa Nicolau, colposcopía y todo lo demás. En los varones también requieren algunos controles. Existen antígenos prostáticos que se pueden medir en sangre. Y una pregunta que me solían hacer a veces cuando damos este tema es que si un paciente al que se le tiene que extraer la próstata por alguna patología maligna puede ser fértil o puede seguir teniendo relaciones sexuales, por ejemplo. Relaciones sexuales normales, ¿sí? Lo que no es fértil. Sacando la próstata, los espermatozoides no son efectivos, ¿sí? No pueden fecundar. Pero las relaciones sexuales siguen siendo normales. ¿Alguna duda más sobre esto? Estamos terminando el tema. Bueno, si no hay ninguna duda, que tengan un buen fin de semana y nos encontramos el viernes a la misma hora para que iniciemos con fecundación. Ay, disculpe que sí. Escucho ¿Los recuperatorios por Zoom, orales, o como veníamos rindiendo? Son poquitos los recuperatorios. Lo veo esta semana y les aviso. Son poquitos los que tienen que recuperar en cada era, así que por ahí se puede hacer por Zoom. Lo vamos viendo, lo veo y lo analizo y les informo definitivamente la clase que viene. ¿Alguna otra duda?
Bueno, esta clase va a quedar como siempre grabada, se va a subir a la plataforma y también se va a subir el PowerPoint sin audio para que puedan estudiar. Nos vemos la Profe, clase. disculpe, ¿Sí? ¿cuáles son los temas que dijo que no entran en el final? Los que vamos a ver a partir de la clase que viene son 2. Fecundación, es embriología lo que nos queremos empezar a introducir, porque vieron que la materia se llama biología celular, histología y embriología. Y vamos a ver brevemente algunas nociones. En la primera les voy a dar algo de fecundación, y en la segunda más o menos de los cambios, la parte embriológica, los cambios en cada trimestre, o sea, que se va formando en cada trimestre. Como para que nos vamos introduciendo a esa materia, ¿sí? Esos no van a entrar en el final, pero sí en el parcial. Muchas gracias, profe. Bueno, nos vemos pronto, la semana que viene. Chao, profe, gracias. Chao. Nos vemos, profe, gracias, que ande bien.